Buenos días. Estamos el día de hoy, martes 4 de julio del 2023, en la sesión divisional del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que está a cargo el día de hoy de la Dirección de Servicios Clínicos. Soy la doctora Claudia Becerra Palars, directora de Servicios Clínicos, y tengo el gusto de presentarles a la psicóloga Marta Cordero. Marta Cordero es psicóloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Es maestra en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con amplia experiencia en evaluación de programas y servicios de salud en México, así como en el análisis y procesamiento de datos relacionados con las condiciones de salud en México. Se ha desempeñado como subdirectora de evaluación de programas prioritarios de salud y de evaluación operativa y certificación del desempeño en la Secretaría de Salud. En el instituto lleva una larga trayectoria, ha colaborado en el antes CAF, Centro de Apoyo para el Alcohólico y su Familia, ahora CESAMAC, en el Centro de Investigación en Salud Mental Global y actualmente se encuentra adscrita en la Dirección de Servicios Clínicos. Marta nos va a presentar una información muy importante titulada Monitoreo de la atención a la salud mental en México a través de la plataforma Pangeos MX. Adelante, Marta, por favor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a platicar de un proyecto que recientemente tiene 2 años. Hemos estado trabajando durante 2-3 años y finalmente se ha concretado en esta plataforma y te presentamos ahora los resultados que a continuación les voy a comentar. Como muchos de ustedes saben, los trastornos mentales son un problema de salud pública. Desde su inclusión en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ha quedado claro que la salud mental es un problema mundial. Se encuentra entre las 10 principales causas de años perdidos, de salud de años perdidos, y se considera que la carga de los trastornos mentales y por uso de sustancias son subestimadas. Mucho se ha trabajado al respecto, sobre todo porque las estimaciones de carga global no consideran ni el suicidio, ni las causas violentas, ni los trastornos neurológicos para las estimaciones, solo hacen referencia a los trastornos mentales. Entonces, si bien es cierto, se sabe que son un problema de salud pública, también es cierto que no sabemos con precisión cuál es la carga global atribuible a este tipo de trastornos. La pandemia que ha aquejado al mundo durante los últimos 3 años, pues también puso en evidencia lo importante de generar estrategias y políticas de salud orientadas a la salud mental en México. Si nosotros consideramos estos antecedentes y toda esta amplia evidencia, pues hay razones suficientes para invertir gasto público destinado a la atención en salud mental. Sin embargo, esto desafortunadamente no ha sido así en nuestro país, como lo vamos a ver a través de todos estos análisis. Sabemos también que los trastornos mentales inician a edades tempranas, se asocian con costos sociales adversos y que son significativos, y también es importante que al no tener inversión en gasto en salud, al tener una estimación de la carga global importante y al no saber con precisión a dónde podemos acudir, se generan unas brechas de tratamiento para la atención a estos trastornos. Es necesario contar con información que guíe en políticas públicas, sin embargo, no siempre la información está al alcance de nuestro conocimiento o está disponible, y no para quienes la necesitan. Para el estudio de los trastornos mentales existen básicamente 2 abordajes. Uno que tiene que ver con los estudios epidemiológicos desde la epidemiología psiquiátrica, como son las encuestas en hogares, las cuales son aplicables a población general.
Entonces, estos estudios nos permiten tener una aproximación a prevalencia, distribución de los trastornos mentales y del comportamiento, pero sin embargo no nos dan cuenta de qué es lo que pasa con los trastornos mentales graves. Para saberlos necesitaríamos muestras muy grandes, muestras importantes para conocer estos trastornos, y para ello nos auxiliamos justo de registros administrativos que tienen que ver con defunciones, con atención hospitalaria, atención ambulatoria, con todo lo que está pasando en los servicios clínicos. Entonces, nosotros detectamos que para hacer uso de esta información en términos de análisis, muchas veces nos encontramos con distintos obstáculos. Uno de ellos tiene que ver con en dónde podemos saber qué es lo que pasa en nuestro país en relación a la salud mental. Como decía, las encuestas nos dan un panorama amplio, pero no nos dice a dónde podemos acudir, qué es lo que pasa, cómo se está muriendo. Tenemos que transitar por distintos sistemas. Entonces, la Dirección General de Información en Salud, a través de la Secretaría de Salud, ha hecho un esfuerzo muy, muy importante durante más de 20 años sobre la recolección de información tanto en los servicios de salud ambulatorios, hospitalarios, como en el ámbito de mortalidad y padrones generales de salud, recursos humanos. Sin embargo, está organizada en distintos sistemas, y estos sistemas, para que se den una idea, no se hablan entre sí, ¿no? Es decir, que no podemos saber que si una persona que llegó a un centro de salud fue la misma persona que llegó a una atención hospitalaria, ¿no? Entonces, la idea, nosotros, nuestro principal interés fue hacer que estos sistemas hablaran, ¿no? Ya estos sistemas tienen un registro, una fotografía importante de lo que pasa en nuestro país, pero ahora es necesario que estos sistemas hablen, se comuniquen y sobre todo nos ayuden para saber cuál es el pulso de la salud mental en nuestro país. Entonces, para nosotros fue necesario disponer información que permitieran a quienes están haciendo las políticas en salud, a investigadores, a estudiantes, poner al alcance esta información para principalmente conocer de qué manera se está atendiendo, disminuir la carga global de toda la enfermedad mental, aumentar la cobertura de tratamiento, saber cómo es que se está atendiendo. No basta con tener unidades, sino es importante saber cómo los estamos atendiendo y saber cuáles son los recursos disponibles para esto. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea justo de trabajar y pensar en cómo hacer para que estos datos nos dieran cuenta o fueran el termómetro en la salud. Muy ad hoc, en 2019 el nuevo CONACYT lanzó una convocatoria sobre proyectos de investigación e incidencia en ciencia de datos y salud, integración, procesamiento, análisis y visualización de datos de salud en México, justo con esta necesidad, a sabiendas de que había una serie de información en toda el área de salud. Entonces pretendía decir, bueno, ahí nosotros podemos financiar una serie de proyectos que se destinen justo a explotar estos datos y a transformar esta información en información útil, sobre todo para la toma de decisiones para la salud, y ya con miras a esta transformación de la ciencia y la tecnología con una visión en humanidades y ciencias sociales. Entonces, a partir de ahí se conforman los programas nacionales estratégicos de salud, dentro de los cuales se enmarca esta convocatoria, este financiamiento, se nos destina este recurso y nos convertimos en una línea de proyectos nacionales de investigación e incidencia social, específicamente en el área de la salud. Entonces, el proyecto que nos financiaron se llama Sistema de Monitoreo, como lo mencionó la doctora Becerra, Sistema de Monitoreo para la Atención a Trastornos Mentales y del Comportamiento debidos al consumo de sustancias. Nos conformamos en una serie de colaboradores a quienes yo agradezco profundamente, porque sin ellos no hubiéramos podido llegar a este momento y presentarlos. Este grupo estuvo encabezado por la doctora Medina Mora y con una serie de
investigadores, analistas y desarrolladores, todos muy expertos, y que logramos concretar este proyecto y traducirlos en una herramienta de visualización con información actualizada respecto a la distribución de recursos humanos y físicos destinados a la atención a estos padecimientos, así como la utilización y de los servicios, y sobre todo una aproximación a saber cuánto es lo que estamos atendiendo a través de estos sistemas de salud y a través de esta dinámica. Entonces, nuestro abordaje, básicamente nosotros, este es un estudio mixto, lo planeamos en dos tipos de estudios, uno que tiene que ver con el análisis de fuentes secundarias y el otro en un estudio de campo. Sobre todo el estudio de campo, porque una cosa es lo que nosotros, muchas de las cosas que se nos cuestiona a quienes estamos en el lado del análisis, es que no sabemos interpretar lo que pasa en la realidad en escenarios clínicos. Entonces, por un lado, hicimos la parte de extracción de la información de todos los subsistemas en salud, de funciones, egresos hospitalarios, sinergias que tienen que ver con recursos y toda la identificación y caracterización de las unidades de salud. Y la otra parte que tiene que ver que fuimos a entrevistar a médicos, a residentes, a tomadores de decisiones, a quienes estaban involucrados directamente en el análisis de información para saber qué es lo que pasaba y cuáles eran sus opiniones. Ya se los presentaré en una sesión posterior, sobre todo en la reunión anual de investigación, que habrá una mesa dedicada y destinada a todo este proyecto de manera más amplia. Sin embargo, aquí les voy a presentar únicamente parte de un bosquejo y los principales resultados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros analizamos 22 años de información de todos los sistemas, ¿no? De 2000 a 2021. Por un lado tenemos defunciones, como les decía, para que ustedes se den una idea, si confío en que alguno de ustedes alguna vez se haya preguntado de qué nos morimos los mexicanos, ¿no? Entonces, conozca justo lo que se registra. Muchos de ustedes sabemos que son clínicos, sabemos que son médicos generales y saben lo que significa y las implicaciones tanto legales como en términos de servicios de lo que es llenar un certificado de defunción, toda la serie de variables. Bueno, pues lo que hace la Secretaría de Salud y el INEGI es extraer esa información, transformarla en bases de datos y liberarla, ponerla a disposición de la población general para hacer este tipo de análisis. Estos sistemas han cambiado, muchas veces se han incorporado o han eliminado variables, y en el caso de defunciones tenemos aproximadamente 61 variables distintas, únicamente en defunciones. Encontramos una serie de inconsistencias en términos de texto, algunas veces datos perdidos, algunas veces, por ejemplo, yo les puedo comentar en el caso de suicidios, ¿no? Suicidios de 0 o de 1 año, por ejemplo, identificamos, ¿no? Lo cual uno se pregunta si eso es posible, ocurrió o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el caso de egresos hospitalarios, que también ha sido la base que más transformación ha tenido, ¿no? Tenemos en promedio 157 variables, tenemos más de 50 millones de registros, y esta base fue todo un reto, ¿no? Porque este sistema está conformado, una es por datos sociodemográficos, la otra que tiene que ver con afecciones, de qué nos enfermamos. Si ustedes se acuerdan, les contaba que la carga global ha sido subestimada. Básicamente, una de los principales cuestionamientos es que solo se analiza con las causas principales, tanto de defunción como de afecciones, ¿no? Es decir, de qué se está enfermando, cuál es la causa que detona la atención en nuestro país. Sin embargo, en el caso de egresos hospitalarios, no solo tenemos una causa, afortunadamente se han registrado ya varias afecciones, lo cual nos ha permitido tener un panorama mucho más amplio de saber qué tanto la salud mental está detonando atención hospitalaria. Ojalá lo hiciéramos para el caso de defunciones, que es nuestra máxima aspiración. Sin embargo, nada más se libera la causa principal. Entonces no podemos saber, ¿no? Y hay muchas causas, ¿no? Sobre todo las crónicas,
crónicas, pero sabemos a quienes nos dedicamos al área de la salud mental que las crónicas están atravesadas mucho por algún padecimiento en salud mental. Entonces, bueno, no les cuento más, esto es como en términos de numerología, de volumetría de datos, y pasamos pues a la parte de qué siguió, ¿no? Una vez que nosotros extrajimos esta información, la limpiamos, como les decía, en términos de, implicó una serie de procesamientos, homologación de variables, codificación, analizar inconsistencias, y lo tradujimos en una serie de indicadores que se combinaron con otras fuentes de datos, como son las proyecciones. Una información muchas veces no necesariamente, un dato no nos dice mucho si es que no lo traducimos en términos, ¿qué significa en términos poblacionales, en términos de tasas, en términos de proporciones y en dónde, ¿no? Entonces, lo que hicimos es un proceso de transformación y a través de consolidar estas bases en una serie de cubos de información, logramos este sistema de visualización. Entonces, ahora viene lo más interesante, ¿no? Es cómo es que se ha transformado las causas de muerte relacionadas con salud mental desde el 2000 hasta 2021, que es la última información disponible. Sabemos que una de las principales limitaciones en términos de información es la oportunidad con la que se generan estos registros. Afortunadamente, el hecho de tener ya una sistematización de la limpieza nos da para tener actualizaciones más rápidas. ¿Esto qué significa? Pues que cuando salga o liberen las bases de datos, tanto en INEGI como en la Secretaría de Salud, nosotros hacemos este proceso de actualización y ya vamos a conocer casi en los primeros días de que se libere la información, qué es lo que pasa en 2021, en 2022. Entonces, observen qué es lo que está pasando. Sabemos que el suicidio, sobre todo, observen entre lo que sucedió entre 2019 y 2021, ¿no? En que se fueron años pandémicos, cómo incrementó. En el caso de trastornos mentales, bueno, con todas sus limitaciones que les comentaba, consideren cómo se va modificando la tasa, el consumo de sustancias y el uso de alcohol, ¿no? El uso de alcohol sabemos que también es una de las enfermedades con mayor causas directas atribuibles a defunciones. Aquí únicamente estoy considerando aquellos que tuvieron la causa de muerte por consumo de alcohol, consumo de sustancias y trastornos mentales de acuerdo a la CIE. Esto quiere decir cualquiera de las EFES en cualquiera de sus, de 1, 2 o sus distintas variantes. ¿Qué es lo que pasa en las entidades federativas, ¿no? Si nosotros partimos del hecho de que la salud es un completo estado de bienestar biopsicosocial y que todos tenemos derecho a ese acceso y que en teoría no tendríamos por qué presentar diferencias, pues no es así, ¿no? Los determinantes sociales que se atraviesan en términos de salud mental, pues se ven mucho más evidentes cuando tenemos distintos niveles de análisis. Una cosa es lo que pasa en el país, otra cosa a nivel nacional y otra cosa es lo que pasa en las entidades federativas. Como ustedes pudieron observar en la gráfica anterior, los trastornos mentales pues mostraban una tendencia ligeramente a la baja, ¿no? O podemos decir casi con ligeras variaciones y una constante. Sin embargo, no es así para todas las entidades federativas. Observen, estos son los comparativos por entidad federativa entre 2000 y 2021, que es lo que pasa en algunas entidades como Aguascalientes, como Chihuahua, como Baja California y Colima, donde la tasa tanto para hombres como para mujeres se incrementó. Entonces, esta serie de datos nos sirve para preguntarnos, más que dar respuestas, nos sirve para preguntarnos qué sucede, ¿no? ¿Cómo estamos atendiendo? Esto es cuando la gente se muere. ¿Y qué pasa antes? ¿O necesitamos que se muera? ¿No? Hay una serie de preguntas antes de que lleguemos a un suceso fatal, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿qué sucede en la atención hospitalaria? O sea, que al final de cuentas, las muertes en las enfermedades crónicas por ciertos grupos de edad son esperadas,
pero habría que preguntarnos qué pasa en el camino, ¿no? Qué pasa en la atención, qué pasa en todas las estrategias, todas las políticas orientadas a la salud. Y entonces aquí tenemos la tasa estandarizada de hospitalizaciones de 2000 a 2021 por trastornos mentales. Observen como los picos, ¿no? En 2019, como es previo a la pandemia, posterior a la pandemia, no los datos, como dirían por ahí, y es un dicho que se tiene mucho entre los estadísticos, matemáticos y analistas de datos, que los datos son como el bikini, muestran lo necesario, pero no lo importante, ¿no? Entonces, no necesariamente el hecho de que haya una reducción significa que no hubo problemas, ¿no? Hay que analizar una serie de contextos, de situaciones alrededor, y que tiene que ver con la reconversión hospitalaria, lo que pasó en la pandemia, y eso no significa justo que no haya habido, ¿no? De hecho, si se acuerdan, al inicio les comentaba que este tipo de estudios nos permite conocer respecto a los trastornos mentales graves y la atención, es decir, ¿quiénes llegan a hospitalización? Pues aquellos que ya tienen una enfermedad mental grave, y no es propio de la salud, es decir, en otros estudios, en todos los padecimientos crónicos, el gran problema en nuestro sistema de salud es que la población, los mexicanos, llegamos justo a atención ya hasta que requerimos hospitalización, los diabéticos hasta que están en un coma, ¿no? Los trastornos metabólicos hasta que tienen una hipertensión descontrolada, y entonces necesitan hospitalización, y eso es el gran problema que tenemos, o el gran reto que tienen los tomadores de decisiones y todos los que se dedican a la parte de organización de los servicios para cómo hacer que se transforme esta atención a la salud. Bueno, pues salud mental no es la excepción. Esto es en términos por tipo de trastorno, quiénes están llegando más y cómo se ha transformado por sexo. Observen ustedes, si bien es cierto esto está en términos proporcionales, observen qué es lo que ha pasado con la atención a la salud mental cuando la analizamos por sexo. Ojo, sexo, no género. Aquí hay una serie de interrogantes que tendríamos que analizar, que seguramente no me dan y que yo estaría encantada de analizarlos, pero no dan en esta reunión, ¿no? Y entonces observen cómo las mujeres cada vez llegan a hospitalización, lo cual no es desafortunado, ¿no? En el caso del consumo de sustancias, lo que veíamos, como la doctora bien lo señaló en mi paso por el CAF, en un inicio no llegaban las mujeres consumidoras de alcohol, ¿no?, a tratamiento, y si llegaban con una dependencia severa, solas, con una serie de situaciones de índole psicosocial, características que hacía que fuera diferente a cómo llegaba un hombre con consumo de alcohol o consumo de sustancias. Bueno, pues esto se refleja en toda la atención, ¿no?, y en los hospitales, y uno se pregunta qué es lo que pasa con la atención, con la salud mental de las mujeres. Insisto, fue mucho más evidente en la pandemia, ¿no? Y observen cómo es que están por distintos trastornos. Tenemos por el consumo de sustancias, si bien ha crecido, insisto, no quiere decir que sea bueno o malo, no quisiera que nos manejáramos en términos maniqueicos, pero sí es importante saber qué bueno que estamos llegando las mujeres a atender, ¿no? El asunto es cómo nos atendemos y cómo llegamos en términos de la severidad de los trastornos. Observen qué es lo que ha pasado ahora, cómo es que están llegando en términos de promedio de edad, cómo se ha transformado de las personas, la edad de las personas que se hospitalizan. No solo están llegando más mujeres, sino también están llegando en edades más tempranas. Observen también las entidades, por ejemplo, veamos el caso de Chihuahua, ¿no? De Chihuahua, donde en el año 2000 en promedio llegaban a los 37 años, 36.7, o casos más donde la brecha se ha reducido, como el Estado de México. Al principio llegaban a hospitalizarse en 35 años, ahora en 32, se ha reducido la edad de hospitalización. Insisto,
nos da para hacernos más preguntas. ¿Será que están llegando más oportunamente o que la gravedad cada vez sea más temprana, ¿no? Entonces, e insisto, no es lo mismo que pasa en todo el país a lo que pasa a nivel entidad federativa. Si estos tipos de análisis los reducimos a nivel municipal, pues seguramente encontraríamos cosas aún muchísimo más esclarecedoras en términos de todos los factores sociales asociados a la salud mental en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con suicidio, ¿no? Y autolesiones? Nuevamente estamos viendo la tasa de mortalidad estandarizada por suicidio de 2000 a 2021 por entidad federativa. De las 32 entidades federativas, llama la atención lo que pasa en Tabasco, por ejemplo, y Guerrero, que son las únicas entidades que han logrado reducir la tasa de suicidio en este periodo, ¿no? Uno se preguntaría nuevamente qué es lo que pasa en estas entidades. ¿Valdría la pena ir a buscar, no? Sabemos que el sureste ha sido de los más afectados por este tipo de padecimiento. Aguascalientes, ¿no? Donde es impresionante lo que ha pasado en estos últimos 20 años, cómo se ha modificado la tasa, pero sí valdría la pena saber, saber qué es lo que están haciendo en otras entidades para saber qué es lo que se puede mejorar, no sé, ¿no? Hay muchas causas, muchas consideraciones, con todo, insisto, con todo y las limitaciones que implican las causas de defunción y el registro. ¿Qué es lo que pasa con el promedio de edad? Aquí observamos también cómo es que se ha reducido, ¿no? Cada vez hay entidades donde la tasa de suicidio se ha reducido. Nuevamente observamos Chiapas, Chihuahua, ¿no? Chiapas se ha reducido en promedio 4 años, Chihuahua. ¿Qué es lo que pasa en los hombres? Si bien hay entidades en las que se han visto afectadas, la letalidad, la velocidad de crecimiento en las mujeres con respecto al suicidio también es importante, ¿no? ¿A qué edades? Observen, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en el año 2000, en promedio las mujeres que se suicidaban tenían 34 años, en el 2021 tienen 27 años, ¿no? Son edades económicamente productivas, ¿no? Que si uno parte de mi insistencia en la interpretación de los datos es pensar, ¿no? No solo son números, sino son personas, qué es lo que pasaba en sus vidas, ¿no? Como justo lo que muchas veces se ha considerado en la pandemia, ¿no? Los hijos de quienes se quedaron sin padres, ¿no? Qué es lo que pasa, todas las secuelas que puedan existir o que puedan estar pasando en cada una de estas personas, y sabemos que antes de llegar a un suceso fatal o de quitarse la vida, por cada suicidio consumado existen muchos más intentos. Por eso los datos hospitalarios, el registro, la atención, lo que vemos en el día a día, ¿no? En nuestra cotidianidad, es sumamente relevante saber qué es lo que está pasando, porque al final el suicidio son causas evitables. Y bueno, ahora llegamos a la parte de disponibilidad. O sea, ya vimos que hay un problema, ya vimos qué es lo que está pasando en nuestro país. Ahora, ¿cómo se atiende y qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos para atender a las personas con trastornos mentales? Mucho se habla de las tasas de hospitalización, de las tasas de recursos, de la disponibilidad de psiquiatras, psicólogos, enfermeros, médicos generales para la atención, pero sin embargo, y de cuántas unidades tenemos para atender a la salud mental. Pero todos aquellos que hemos pisado un servicio de salud sabemos qué es lo que pasa al llegar, ¿no? O que hemos estado en la parte clínica, es decir, las personas llegan y no hay personal, ¿no? Y si hay, cuánto tiempo se tardan para recibir un diagnóstico adecuado, y si hay, no sabemos si el médico que nos está atendiendo cuenta con los elementos o el interrogatorio para, ¿no? Ojo, no quiero decir que sea la generalidad, pero sí estas cosas pasan y son muy frecuentes, y la insistencia de hacer estos análisis no solo es para saber cuántas unidades tenemos, sino cuántas unidades tenemos que tienen el recurso humano para atender, por lo menos para hacer un tamizaje y un diagnóstico o una referencia al siguiente nivel de atención. Entonces, para que ustedes
ustedes se den una idea, en 2021 nosotros a través de estos tipos de análisis identificamos 2.914 unidades con recursos adecuados para atender a la salud mental, a las personas con trastornos mentales en nuestro país. ¿Qué significa o cómo nosotros consideramos que era un recurso, una unidad con recurso adecuado, que tuviera un psiquiatra o un psicólogo más una enfermera y un trabajador social, que son los modelos de atención de la OMS y de la OPS que trabajan para salud mental? Entonces, sí y solo si tenían uno u otro, lo podríamos considerar. Entonces, analizar el detalle es impresionante, porque sabemos que hay unidades hospitalarias que no cuentan con recursos, hay unidades de consulta externa que están como consulta externa, pero no tienen el recurso. Entonces, nuevamente nos preguntamos qué sucede con las personas que llegan a los servicios a recibir un tipo de atención. Entonces, la buena noticia es que la Secretaría de Salud concentra la mayor parte, 8 de cada 10 de estas unidades, son de la Secretaría de Salud, es decir, nosotros tenemos el recurso para brindar la atención, ¿no? La siguiente pregunta es cómo estamos atendiendo, ¿no? Pero por lo menos para eso, que es un gran avance, seguida con el IMSS, el ISSSTE, SEDENA y CEMAR 3.5 y el IMSS Bienestar, por lo menos lo que era el IMSS Bienestar hasta el 2021 cuenta con 2.5% de estas unidades. ¿Esto qué significa? Que para atender la salud mental de la población en México hay una tasa de 2.3 unidades por cada 100,000 habitantes. No sabemos si esto es mucho, es poco o qué, ¿no? O si es suficiente o no, en función de los estándares internacionales. Nosotros estamos atendiendo con una disponibilidad como Países Bajos, ¿no? Y entonces de ingresos bajos, ¿no? Y entonces nos cuestionamos si México es un país considerado por la ONU de ingresos medios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en términos de este tipo de atención? Y no hablemos de qué es lo que pasa en las entidades, ¿no? Oaxaca es un estado emblemático, si bien es cierto, tiene una extensión territorial, tiene sus peculiaridades. Nosotros ni siquiera cuando vimos esto, y se los cuento porque pues quiero transmitirles justo que toda la serie de interrogantes, ¿no? Cuando vemos esto, ¿y esto cómo lo analizamos, no? Si cada cuadrito, cada división es a nivel municipal, y entonces observamos cómo se concentra en el centro, lo mismo que pasa en todo el país, todos los recursos humanos están concentrados en el centro, y qué es lo que pasa en el resto del país y en la periferia. Y nosotros tuvimos que, cuando lo analizamos en términos de lo que pasa en la sierra, insisto, nuevamente nos preguntamos, no es que no haya, ¿no?, casos hospitalarios, o en aquellos municipios donde ustedes los observan, casi no están teñidos, la primera capa son casos hospitalarios, a medida que se va haciendo más intenso el color morado, hay mayores casos, pero eso no significa que no haya, ¿no? Eso significa que no sabemos dónde se están atendiendo, o aquellos municipios en donde se estuvieron atendiendo, qué pasó con las personas a dónde tuvieron que acudir para recibir algún tipo de atención, ¿no? Y no porque no tenga que haber, insisto, un hospital o una unidad, sino ya la pandemia, parte de las cosas que nos enseñó justo es a generar modelos distintos de atención para la salud mental. Entonces, valdría la pena preguntarnos, insisto, preguntarnos nos da para saber qué tipo de estrategias podemos hacer, cómo le podemos hacer, qué va a pasar y sobre todo cómo estamos atendiendo. Entonces, pues todo esto que les cuento, pues ahora sí, les he hablado de la plataforma, se tradujo en esta serie de recursos, en esta plataforma donde ustedes van a poder consultar toda esta información a través de gráficas, mapas, en todos los municipios. Muchas veces incluso yo recuerdo mis épocas de estudiante, ¿no?, en todos los niveles donde decía, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Dónde podemos? Y entonces solo eran los cubos, y los cubos, bueno, pues es todo un reto poder aprender a utilizarlos. Entonces, la idea de este proyecto fue concentrar en un solo lugar toda la información destinada a la salud mental, toda la información que haya habido y por haber, por lo menos de la Secretaría de Salud, que pudiéramos consultarla en un lugar. Y voy a
abrir la plataforma a reserva del tiempo para no darlas. Eso me da mucho gusto. Aquí está justo la plataforma de la que les hablo y en la cual ustedes pueden acceder. La idea de esta plataforma es sistematizar y podemos observar todo lo que les he contado, ¿no? ¿Cómo es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues lo sistematizamos a través de esta serie de información. Estos mapas son muy ilustrativos porque nos permite saber a quienes no hemos tenido contacto con los sistemas de información cómo se organiza la información, y por otra parte nos permite analizar, ¿no? Analizar a través de ¿qué? De estos indicadores, ¿no? Y ya ustedes lo consultarán con más detalle. Y estos indicadores, la idea del nuevo CONACYT justo es transparentar la información, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy duro para que nosotros lográramos sistematizar y que todas las personas que nunca han tenido contacto de información o traducción de indicadores lo pudieran replicar. Entonces, en cada uno de estos indicadores está el método de cálculo y ustedes lo pueden observar. Tengan un poquito de paciencia por la red que tenemos. Entonces, yo espero y confío que ustedes se interesen y puedan observar todo lo que puedan explorar y que esta información sea útil, ¿no? Insisto, la riqueza de todo este proyecto y del nuevo CONACYT y de toda la administración que tenemos incluso en el instituto es transparentar, es que la información se utilice y que se traduzca en información útil. No basta con registrar, no basta con, ¿no? Registrar ya es bueno, que eso es súper importante, y eso sí, sin todo el trabajo que ustedes hacen en la clínica, nosotros no podríamos hacer ninguna información, o muchas veces se están tomando una de las quejas también es que los tomadores de decisiones hacen políticas desde otros escenarios, ¿no? Desde otros escenarios, voy a regresar. Desde el escenario, muchas veces, incluso frecuentemente uso, no, bueno, es que lo hacen las políticas desde el escritorio. Bueno, pues lo hacen porque quizá no tienen la información necesaria. Bueno, ahora la idea es acercar esta información y traducirla en información útil, y no solo para ellos, sino para nosotros reflexionar qué es lo que estamos haciendo en la clínica, ¿no? Una pregunta que siempre me ha movido y ha generado la idea de este tipo de proyectos es si lo que estamos haciendo le sirve a la persona para la cual fue creada, ¿no? Es decir, allá en su trinchera, cada uno de los psiquiatras, médicos, enfermeras, si aquella intervención que está llevando a cabo le sirve a la persona para la cual fue pensada. Sí. Entonces, aquí está el registro. Observen, ustedes podrán descargar el mapa, si lo pueden observar. Esto es lo que pasa para trastornos mentales. Tenemos la sistematización de todos los registros, lo pueden analizar por sexo. Está la ficha de cálculo, ¿no? Que, insisto, parte de la transformación fue justo poner a disposición de ustedes, la pueden descargar la ficha, aquí la pueden descargar, hay información más amplia. Todo dato tiene una serie de limitaciones, y es importante que ustedes revisen la ficha para que ustedes sepan qué interpretaciones pueden usar. Pueden explorar los datos por municipio, ¿no? Insisto, parte de las cosas, veamos qué es lo que pasa y seleccionemos en Baja Sur, por ejemplo, lo que sucede. Lo podemos usar por todos los municipios, por sexo, grupos de edad, nosotros podemos seleccionarlo y veamos qué es lo que sucede reconozco mi tendencia a analizar qué es lo que pasa con las mujeres, porque es de mis preguntas que me han atormentado. Y 2021, y le damos buscar. Y aquí podemos observar qué es lo que sucede. Ustedes pueden ampliar la pantalla 2021 y cómo se está comportando este problema por municipio. Tenemos lo mismo para cada indicador. Aquí salimos, lo pueden descargar.
lo pueden hacer en términos de cómo es por sexo, observen qué es lo que pasa, y tiene una animación para que ustedes vean, porque a veces no, o sea, una cosa es lo que yo les mostré como parte estática y otra cosa es cómo se va transformando la tasa a lo largo de los distintos años, quién presenta tasas muy altas al inicio y cómo se va transformando a lo largo de los distintos años en el caso de trastornos mentales y consumo de sustancias, ¿no? 2020 hasta llegar al 2021, lo voy a detener para que ustedes observen, ¿no? Entonces pueden seleccionar, también pueden descargar la imagen, pueden observarlo por quinquenios, igual lo mismo, pueden analizar por una entidad o todos los años, y por el tipo de trastorno pueden descargar los datos, y lo mismo hay para todos, cada uno de los módulos: mortalidad, recursos, hospitalizaciones. En recursos ustedes pueden consultar lo que les acabo de presentar, las tasas de unidades. Yo se las presenté el indicador más útil, sin embargo ustedes también pueden ubicar a los psiquiatras, psicólogos, los hospitales, las camas psiquiátricas por entidad federativa, municipio, y toda la atención hospitalaria por los distintos trastornos, ¿no? Y creo que con eso termino. Me gustaría darle pie a las preguntas, porque todo ejercicio, yo que soy una promotora de la evaluación, me gustaría recibir sus comentarios, porque para nosotros es súper útil y que nos dieran su percepción y nos evaluaran.